Ahí va llegando la gente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse en esta hermosa mañana, ¿verdad? Nada, estamos acá bueno, yo soy Alejandro Sentini, estamos con Juan y Zabala. Muy buen día, Juan, y también. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Un saludo a todos. Bueno, sí, como pueden imaginar todos los argentinos que no sé que se está sumando gente de otro lado, pero en la call, pero bueno, todos los que somos argentinos vivimos un día glorioso ayer, así que estamos todos con la cabeza también un poco en la final que se viene. Exactamente. Veo ahí que se van sumando de a poco. Si te parece, bueno, Juan, esperamos un minutito o dos a ver si alguno quedó rezagado. Y bueno, ya después arrancamos a hablar sobre este proyecto que es. No sé cuánto ha mirado, pero bueno, es un proyecto en River, en Boston, en un complejo de departamentos que se llama Water's Edge, que es una oportunidad que nos acercó la gente de Taurus. Y bueno, obviamente tienes otro activo, así que la vamos a estar analizando hoy. Y bueno, obviamente esto es una presentación introductoria. Tenemos mucha más información sobre este tema, así que eh, digamos, si quisieran ver el proyecto más en detalle, nos pueden pedir esa información. Y bueno, también aprovecho, antes que me olvide, para decirle que si a medida de la presentación van surgiendo preguntas, vayan dejándolas en la parte de preguntas y respuestas. Nosotros, para no extender mucha presentación, generalmente las dejamos para el final, pero bueno, obviamente no dejen de dejar las consultas y para el final de la presentación las vamos a estar respondiendo. Obviamente todo bienvenido, y posterior, si quieren hablar con alguno de nosotros, también más que bienvenido. Eh, Así que bueno, si te parece, Juan, y lo vamos arrancando. Dale, dale, dale. Sí, a medida que vaya entrando algunas que otras personas, nosotros los vamos aceptando, pero ya está abierto el webinar. Como decía Ale, vamos a estar presentando este proyecto de Water Edge que está en la zona de Boston, en las afueras de Boston. Después vamos a ver bien exactamente la ubicación y todo lo que hay cerca. Y se marca dentro de los proyectos que tiene America's Capital, eh, que viene de una estrategia de inversión siempre en real estate, tanto en multiresidencial o lo que llamamos multifamiliar, oficinas, y lo hacemos tanto en Estados Unidos como en UK, en Argentina y en Brasil hemos hecho algo. En Estados Unidos es el mercado donde más proyectos hemos realizado. Si quieren entrar en la página web de America's Capital, verán gran parte o todos los proyectos que hemos hecho con el rendimiento promedio que han tenido. Así que son mercados que conocemos muy bien. Estados Unidos es el mercado más desarrollado del mundo. Así que algunos de ustedes se han sumado a otros webinars donde presentamos quizá proyectos en Argentina con otra lógica. Hoy vamos a estar presentando este deal de inversión que tiene otro nivel de magnitud, otro nivel de actores, de complejidad también, pero bueno, rendimientos muy atractivos de vuelta en el mercado más desarrollado y líquido del mundo. Así que si quieren, vamos ya empezando con la presentación específica de este deal y reiteramos como siempre, consulta que tengan la van escribiendo en el chat, así ya se van acumulando y algunas se van a ir respondiendo con el correo de la presentación y las que no se hayan podido responder las tocamos al final. Dale. Perfecto. Bueno, acá yendo un poco al resumen de contenidos, acá lo que se va a ver en esta presentación es, bueno, arrancando por la ubicación y el mercado de la zona de Boston y de River, las características del activo, tanto a nivel físico y habitacional, digamos, de cómo está el edificio, como también un poco la historia y toda la parte jurídica, de deuda, de propiedad, bueno, de todos estos edificios. Originalmente fueron 6 edificios que se construyeron. Ya después el análisis económico y financiero, que es también gran parte del atractivo y cuál es la oportunidad que se ve en este proyecto. Porque invertir, que bueno, si bien lo vamos a estar describiendo durante toda la presentación, haciendo un poco un resumen de cuál es el atractivo. Y el equipo que al principio vamos a hablar un poco de los desarrolladores y las empresas involucradas, y también más al final vamos a hablar de los equipos que conforman esas empresas, porque bueno, nada, como bien sabemos, al asociarte en un negocio, sobre todo en real estate, además de la ubicación, es fundamental quién es el que desarrolla su track record, el historial. eh, y bueno, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y antes de pasar a Juani para arrancar con toda la ubicación, para hablar un poquito de las empresas y la ubicación, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, dando algunos datos del mercado de Estados Unidos y del segmento multifamiliar en particular, ¿no? Ya que según distintas estimaciones de organismos de vivienda en Estados Unidos, hay un déficit de entre 4 y 5 millones de unidades, lo que es una demanda gigante que no se llega a cubrir en 2, ni en 3, ni en 5 años. Esto se traduce en aumentos sostenidos en la renta, lo que obviamente mejora el atractivo
para este tipo de inversiones. Y dentro de ese contexto, los edificios multifamiliares tienen justamente, se han erigido como pilares en todo eso, siendo un activo muy atractivo y muy codiciado por grandes fondos institucionales, como puede ser family offices, fondos de pensión, compañías de seguros, que valoran justamente la seguridad y la estabilidad de la renta que, que trae este tipo de activo, ¿no? Por eso, dentro de lo que es el real estate comercial, digamos, hemos hecho distintos tipos de operaciones con oficinas, con industrial, pero bueno, multifamiliar sigue siendo muy atractivo en Estados Unidos y particularmente en las principales ciudades, ¿no? Como puede ser Boston, como puede ser Nueva York, Miami, Los Ángeles. La demanda por unidades en esos grandes centros urbanos es muy firme. Y bueno, eso explica también por qué es atractivo este negocio. Así que bueno, Juani, voy con vos para hablar un poco de quiénes son los actores involucrados. Dale, dale, dale. Sí, aquí nosotros desde Américas Capital somos partners exclusivos a nivel de Latinoamérica de Taurus Investment Holdings. Ya venimos desarrollando muchos proyectos con Taurus y de hecho vuelvo a reiterar que si quieren entrar en la página web de Américas Capital verán todos los proyectos que hemos desarrollado tanto residencial como en industrial, oficinas, como mencionaba Ale. Taurus es una firma global, ¿no? Tiene sede nació en Europa, tiene sede en Estados Unidos, específicamente están en la zona de Boston, que es donde vamos a estar presentando este proyecto, con lo cual conocen bien el área. Eh, y para tener una magnitud de lo que estamos hablando, es una empresa de 45 años de experiencia, no es que están empezando a desarrollar ni se han sumado de vuelta en la última década, ni siquiera en las últimas dos, que estamos hablando de más de 45 años de experiencia habiendo desarrollado más de 270 proyectos, con lo cual hay todo un aprendizaje, un know-how acumulado que no se puede sumar de un día para el otro y que justamente a nosotros nos da la seguridad de poder confiar en este tipo de firmas, ¿no? Estamos hablando de 12 billions o 12.000 millones de dólares de activos bajo manejo y ya han hecho más de 7 millones de metros cuadrados, ¿no? Entonces estamos, para el proyecto que vamos a estar mostrando ahora, es uno más de una serie de proyectos que ya viene realizando hace mucho tiempo. Y después está Eastern, que es en este también algo muy común del mercado estadounidense, donde hay joint ventures, ¿no? Donde se pueden juntar dos compañías, dos grandes compañías que hacen desarrollos similares y en lugar de competir, logran hacer un joint venture específico y justamente una estructura legal aparte para desarrollar específicamente un proyecto. Eastern también tiene más de 100 proyectos ejecutados, estamos hablando de 5.000 millones también de activos. Y bueno, y lo que ven ahí, 1,3 millones de metros cuadrados desarrollados. Ahora vamos a explicar un poquito de dónde viene la compra del activo que se generó, pero básicamente para darle un resumen, Taurus y Eastern eran competidores por el mismo activo. Es un activo que estaba en quiebra y Taurus y Eastern iban por lo mismo, bueno, hasta que finalmente se logró hacer un joint venture donde cada uno va por la mitad y de vuelta se arma la estructura legal específica para que sea este joint venture de 50 y 50 y nosotros participamos en el 50% que es de Taurus. Así que si quieren ahora vamos a los detalles de la inversión en sí. Dale, perfecto. Acá vamos un poco en lo que se ve en el cuadro de la derecha. A ver, la estrategia, este es un proyecto de revalorización, ¿no? De comprar un activo, lo que se llama un distressed asset, un activo estresado, y hacer una inversión de capital, ponerlo en valor y, bueno, darle salida en 48 meses, ¿no? Se trata de 305 unidades funcionales en tres edificios, serían los edificios uno, 2 y 5, y, y se trata de justamente de remodelar esas unidades junto con los amenities y llevar la ocupación al 95%. Hoy en día la ocupación está entre un 25 y un 30. El 95 es una ocupación estándar para el mercado de Boston. Hoy en día el promedio es el 96,4. Y bueno, como decía, todo este proceso de inversión, de remodelación y de captación de inquilinos y reventa, perdón, toma 48 meses. De esta estrategia de inversión, la deuda va a ser el 70% aproximadamente del proyecto. El monto total del equity es el 30%. La mitad aproximadamente también de ese equity va para inversores de Taurus. Inversores de Taurus implica inversores que llevamos a través de Americas Capital, así como también inversores de otros países, de Alemania, Estados Unidos mismo, Brasil, Israel. Eh, Así que uno forma parte de esa estructura, digamos. Ticket mínimo de $100.000, la tira estimada es el 19% y el múltiplo es de 2, digamos, o sea, duplicando la inversión. Y bueno, el promedio por unidad son 96 metros cuadrados y como dije antes, estamos hablando de tres edificios, 305 unidades en total, de las cuales
aproximadamente el 70% son unidades tres ambientes. Así que bueno, Juani, vuelvo a vos para hablar un poquito del mercado de River. Perfecto, sí. Nosotros hemos hablado de Water Edge, River, Boston y pedimos disculpas si estamos confundiendo para ser muy claros, ¿no? Estamos hablando de un proyecto en la zona de Boston, estamos hablando en las afueras de Boston, en la zona metropolitana. River Beach es específicamente una zona, como dice la palabra, que tiene salida al mar y podrán ver alguna de las fotos del proyecto del edificio. Está específicamente frente al mar. Y Water Edge es el nombre del complejo, el nombre del complejo que se compró, como dije, en una quiebra para hacer el proyecto este de revalorización. Así que cuando estamos hablando ahora de River es, bueno, de qué zona metropolitana estamos hablando y qué mercado afecta, que justamente es el área de Boston, ¿no? Para darle un contexto. Específicamente, bueno, River Beach está a 9 kilómetros de lo que es el downtown de Boston, la zona más conocida, céntrica, más o menos en tráfico son 20 minutos, pero también algo muy importante que está en la línea de metro, que es la Blue Line, que hay dos estaciones, que es una es River Beach específicamente, la otra es Wonderland, con lo cual eso, desde el punto de vista de movimiento, es súper atractivo porque te permite, obviamente, atraer gente que va a vivir en estas viviendas, en estos complejos, que luego puede trasladarse rápidamente con transporte público al centro. Y después algo también muy, muy importante que nosotros estamos viendo de esta zona, de River Beach, específicamente River Beach, es que ya hay fondos institucionales que están comprando complejos, que están comprando edificios. ¿Por qué? Porque es una zona que se está revalorizando, ¿no? A ver, no quiero hacer comparativas específicas, cada uno sacará sus conclusiones con Argentina, pero bueno, con Buenos Aires, perdón, más específicamente, donde hay zonas de las afueras de Buenos Aires que están creciendo mucho más porque están asociados a la urbe, ¿no? A la metrópolis. Bueno, en este caso también pasa lo mismo. Entonces, fondos como UBS, Rockpoint, Greystar, Invesco ya están haciendo compras similares a las que ya hizo Taurus, Coinster, de estos complejos, pensando en un flujo constante de renta y una zona que se está revalorizando. Y después, algo que nosotros le damos mucha importancia es invertir en regiones o ecosistemas, por así decirlo, donde creemos que va a haber un alto ingreso disponible y una dinámica de mercado interesante. Entonces, específicamente yendo a Boston o a la región de Boston, es la sede o la meca de las biociencias o el biotech, porque está el MIT, porque está Harvard. Entonces, ahí tenés un gran componente académico que genera investigadores y talento humano de primer nivel. Es una de las ciudades con mayor cantidad de fondos de VC, Venture Capital, es decir, que financian las nuevas startups. Hay mucho empleo tecnológico, estamos hablando de la tercera ciudad con fondos de salud, del sistema de salud, entonces hay muchas grandes instituciones médicas y académicas investigando temas de salud que están en esa zona. Entonces, por ese lado, es una región de mucho talento humano, bien remunerado, y a su vez atractivo. En Estados Unidos hay mucha migración interna, ¿no? Cuando hay buenas oportunidades laborales, las personas se mueven de ciudad, entonces Boston siempre está, o el área de Boston siempre está atrayendo personas del resto del país y obviamente del exterior. Y como mencionaba, Vale, esta es una región que está casi en ocupación plena, ¿no? Estamos hablando de un 96,4% de ocupación, con lo cual es casi una ocupación plena. Entonces, si uno desarrolla proyectos residenciales de calidad, casi que tiene una garantía de ocupación, porque a su vez hay un dato no menor que todavía es más barato alquilar que comprar. Si bien sabemos que en Estados Unidos existe el crédito hipotecario y los créditos de largo plazo, también por la propia movilidad que genera estas ciudades con estas migraciones, y por justamente el atractivo del desarrollo de regiones nuevas. Hoy, si uno quisiera ir a River Beach y quisiera comprar un apartamento, le saldría muy caro. Entonces todavía prefiere alquilar, y eso es hacia donde también está apuntando este proyecto, ¿no? Un comprador institucional que tiene el capital y tiene los recursos para comprar, desarrollar y luego poner en alquiler y hacerse de esos flujos, ¿no? Para nosotros esto es siempre muy importante, ¿no? Porque cuando estamos haciendo un proyecto de inversión, buscamos no solamente el atractivo propio del inmueble, sino en qué región lo estamos haciendo y qué tipo de público va a haber, porque en definitiva es quien nos va a dar los flujos para que después poder validar todos los números y proyecciones que nosotros tenemos. Pasamos, si querés, sale a la siguiente. Dale, sí, bueno, ya habiendo visto el análisis del mercado y de la zona que dio Juani, vamos a ir pasando perdón, al análisis
del activo, ¿no? Viendo un poco primero la historia y la situación jurídica y después viendo, como decía, la parte física y habitacional. El activo, a ver, son seis edificios construidos en 1990 por una empresa familiar que se llama Carabeta. De esos seis edificios, los que están en este proyecto hoy en día son tres, son el uno, el 2 y el 5. Posterior a la construcción de esos edificios, no se hicieron grandes inversiones de capital y de mantenimiento. En su momento, el edificio, a mediados de los 2000, los edificios 3 y 4 se venden por separado como condominio. Y en 2018, el M&T Bank financia una hipoteca para los edificios 1, 2 y 5. El edificio 6 quedó en una deuda, en una estructura de deuda distinta. Eh, y a partir de 2018 a 2022 digamos, no hubo un management sólido en el cual no se le prestó tanta atención, fue poco profesional, lo que obviamente aceleró el deterioro de estos edificios, hizo que la ocupación cayera de un 70% a un 25%, eh, y que ya los edificios, hoy en día, ese 25% está totalmente concentrado en el edificio 5, ¿no? Los edificios uno y 2 no están habitados, por eso el potencial de revalorización. Eh, esa deuda con el M&T Bank entró en default para 2023 y en 2024 el M&T Bank vende esa deuda defaulteada digamos, a otra compañía y esta compañía inició el proceso de ejecución hipotecaria del activo, ¿no? Y, y bueno, ahí es cuando entran Taurus e Eastern, como decía Juan, y primero como competidores, posteriormente como joint venture, perdón, eh, decidiendo, bueno, adquirir el activo en conjunto y llevar adelante toda la renovación. Así que bueno, eso lleva a la actualidad que, como mencionaba antes, 25% de ocupación, absolutamente concentrada en el edificio 5 con un alquiler promedio de $1.900. Las proyecciones es de llevar esa ocupación al 95% con un alquiler promedio de $2.800 estándar en el mercado de la zona por comparable, digamos, y bueno, un net operating income en el año 4 de $6.900.000. Perdónale que te interrumpa, Sí, decime. solo para aclarar, nosotros ya tenemos posesión de este edificio y ya se empezaron las primeras obras. El proyecto que estamos presentando y el equity que estamos levantando en estos momentos con diferentes inversores es para financiar gran parte de las obras que vienen por delante, pero no estamos buscando equity para o para comprar este edificio en quiebra, digamos, eso ya pasó, el edificio ya está en posesión del joint venture de Taurus y Eastern y ya empezaron las primeras obras. Eso es importante, como mencionarlo, por una cuestión de que no es que hasta que no juntemos el capital no podemos comprar, no es que estamos con un activo en vista que queremos comprar, no, el activo ya está en nuestras manos, la cuestión ahora es obviamente financiar todo este proyecto, este proceso de reformas, que bueno, ahora vamos a darle más detalles. Ah, sí, buenísimo, Juan, y mil gracias por aclararlo, se me pasó. Este, y bueno, como decíamos, es un activo en distrés, valores por renovación atractivos y bueno, ubicación privilegiada, vista al mar, como dijo Juan y antes, cerca del downtown de Boston, a 20 minutos, muy cerca también de la estación Blue Line, que tiene conexión hacia, hacia justamente el downtown, materiales de calidad y bueno, rendimientos ajustados a riesgo y esto que venimos diciendo, ¿no? Flexibilidad en la estrategia de salida, la venta de activos separados o en conjunto, que eso también es un valor agregado porque, bueno, le da opciones nos da opciones a la hora de vender ese activo, esos activos al momento de salir bueno, la estabilización que se puede hacer y el upside mediante reposicionamiento. Así que bueno, eso es un poquito con las características del edificio. Acá ya se ven algunas de las remodelaciones que vamos a estar haciendo. El edificio tiene una estética del principio de los 90, la idea es obviamente modernizarlo de manera de generar un atractivo para los futuros inquilinos, ¿no? Esto va a ser la renovación en las unidades y después tenemos la renovación en los amenities también, que ahí tiene que haber una apuesta en valor, que yo creo que obviamente va también a mejorar el atractivo y la experiencia del inquilino en el día a día, que bueno, también es fundamental a la hora de buscar la ocupación y la renta que estamos pretendiendo, ¿no? Así que bueno, Juan, y voy con vos también para adentrarnos en lo que es el análisis de los números de este proyecto. Perfecto. Aquí, como les decimos siempre, cuando vayan teniendo consultas las ponen en el chat, así las vamos respondiendo sobre el final. Esta es la parte más numérica eh, que vamos a presentar de manera resumida y obviamente tenemos presentaciones mucho más profundas y en el caso que quieran avanzar con una inversión, tenemos mucho más, mayor información para compartirles. Ahí va. Eh,
Acá está, lo que primero es datos muy importantes aquí que, para tener en consideración. Uno, el precio de compra. Estamos comprando o ya se compró en definitiva, porque es parte del flujo, ya se compró este complejo, son tres, de vuelta, son tres edificios, 305 unidades en total, a 44,8 millones de dólares. Más o menos eso nos deja un 147.000 dólares por unidad. ¿Qué implica eso? Y esto ya es el primer dato importante. Según la... Disculpen, vengo con mucho grito de estos últimos días, parece. Esto estamos hablando de un 20% de valor de reposición, ¿no? Si uno compara con proyectos similares en River Beach por tamaño, por metros cuadrados, etcétera, estamos hablando de que estamos entrando a un 20% de lo que saldría a ser algo nuevo. Obviamente tenemos también el proyecto de obras encima que hay que hacerle, pero ya por valor de entrada hay un valor de upside potencial que tenemos para aprovechar. Y después el dato importante acá es los costos directos de reforma, que es básicamente las renovaciones, ¿no? Es un edificio que se compra, o tres edificios que se compran a 44,8 millones, casi 45 millones de dólares, y se le está poniendo 37, 38 millones de dólares de obras, de reformas, que muchas las mostró recién Ale, para llevarlo de una categoría B a una categoría A. Y eso obviamente lo que afecta es no solamente la tasa de ocupación, llevarlo a este 95% de tasa de ocupación, sino obviamente una mayor renta promedio. Acá hay algo importante también que queremos mencionar. El Bank de New England hizo una tasación independiente en este proceso de quiebra y lo tasó arriba de 58 millones de dólares y finalmente se logró comprar a través de una negociación y justamente también porque Eastern y Taurus, en vez de competir, armaron un joint venture, entonces consiguieron comprar este activo en 44 millones. Entonces ahí creemos que hay mucho valor por capturar en los siguientes años, solamente por haber comprado un activo en distress a un muy buen precio. Después, este esquema de cómo se distribuye, estamos hablando de más o menos, el proyecto es un proyecto de 100 millones de dólares o 101 millones de dólares. A grandes rasgos, estamos hablando de 70 millones de deuda y 29,6 de equity, ¿no? O sea, esto es una característica propia de los proyectos en Estados Unidos, que hay financiamiento bancario institucional de largo plazo bien estructurado que en definitiva también nos ayuda porque nos hace como due diligence muy, muy exhaustivo sobre los activos, entonces nos da también una garantía de que van a estar financiando proyectos que tienen solidez y que tienen buenos fundamentals atrás. Y entonces del equity, como mencionamos, es un joint venture 50 y 50, 50% Eastern y 50% Taurus. Nosotros somos parte del pool de Taurus, que como pueden ver abajo, la parte que dice desglose de capital, es 14.800.000 pone Easter, 14.8 pone Taurus. De ese monto ya está fondeado, la verdad que estamos más arriba del 80% fondeados, queda poco. Como mencionaba Ale, aquí es un proyecto donde nosotros desde Americas Capital tenemos el privilegio de poder participar porque es una inversión donde entran inversores institucionales de Estados Unidos, de Europa, de Israel, de otros lugares del mundo. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de poner en las mismas condiciones, y esto es muy importante, no es que por estar ingresando, nosotros ingresamos en las mismas condiciones que entra un inversor, un family office estadounidense a través de Taurus, o a través de Taurus, por ejemplo, de Europa, y nosotros estamos en las mismas condiciones. Eso es muy importante porque si un inversor latinoamericano quisiera acceder a este tipo de deals, se le complicaría bastante, y bueno, justamente por esta relación de muchos años. Y después... Bueno, ahí están los otros costos asociados, pero bueno, lo más importante a mencionar aquí es cuánto es, que es un proyecto de 100 millones de dólares, que 70 va con deuda, que 30 va con equity, y que de este 30 nos dividimos mitad y mitad entre Taurus e Eastern, y que de la parte que a nosotros nos corresponde, que en definitiva, sumando todos los costos, es 16 millones de 16,600, que es la última línea total, el capital que aportaremos. Más arriba del 80% ya está fondeado con inversores institucionales, con lo cual creemos que es una buena oportunidad y con un riesgo más acotado para inversores latinoamericanos que quieran participar de este deal. Como ya les dijimos, con un ticket mínimo de 100.000 dólares, uno ya puede estar participando de un proyecto que en total es un proyecto de 100 millones. Entonces, sería imposible para nosotros hacerlo de manera independiente. Y pasamos sí, al siguiente slide, que es un análisis más de flujo desde el punto de vista del inversor, es decir, quien pone capital, y acá ya vamos de vuelta al capital de equity, al capital que se pone como cada uno de los inversores, y estos mismos números se replican cuando digo que no hay diferencias, es lo mismo
el mismo esquema de retorno preferente que tiene un inversor institucional estadounidense es el mismo retorno que tiene un inversor latinoamericano que entra a través de este deal. Eh, para hacerlo muy, muy concreto, nosotros tenemos primero, y esto es un esquema que lo venimos repitiendo y es muy estándar de los deals en Estados Unidos, que es un retorno preferido del 8%, que sería el costo de oportunidad de invertir algo de renta fija en Estados Unidos. Entonces es algo que siempre se pone. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tiene que devolver este proyecto a los inversores es su capital con un 8% que no es acumulado, ¿no? Es el 8% de rendimiento. Entonces, hasta que no se garantiza eso, no se hace ningún tipo de división. El desarrollador no cobra nada, ni ninguna de las otras partes involucradas cobra nada. Siempre la prioridad es que el inversor recupere su capital y un 8%. Una vez que recupera ese 8% del preferido, empieza una división de flujos excedentes del 75-25. 75% va hacia el inversor y el 25% va para el desarrollador o la parte, como se dice, el GP, como se dice, que es el General Partner. Y el inversor de capital es el LP, el Limited Partner. Cada inversor entra aquí como inversor directo en un único vehículo legal que es el que tiene posesión de este edificio, de estos tres edificios, en definitiva. Como decimos, ahí está la explicación de el capital, es 16.600.000. El objetivo es devolver 16.600.000. Lo primero que se tiene que devolver es 16.600.000 más el 8% del retorno preferido. Y después, algo muy importante aquí es este esquema donde el, ¿cómo se hace el nivel uno y nivel 2 que pueden ver ahí? Primero se vuelve el 8. Después, hasta un 18% de TIR o IRR, digamos, de rendimiento anual, se hace este split del 75-25, es decir, se devuelve más dinero a los inversores que a los desarrolladores. Y luego, una vez garantizado ese 18% de rendimiento a los inversores, se pasa a un 50 y 50% de rendimiento excedente. Esto es muy común en estos proyectos de inversión. ¿Qué es lo que busca? Que quien esté a cargo de esto, que es la parte que se dice ahí, desarrollador y estructurador, busque el mayor valor potencial de esto, porque en definitiva va a estar ganando, o su mayor ganancia va a estar luego de haber dado el 8% de rendimiento, luego de haberle dado un 18% de TIR a los inversores, y luego a partir de ahí empieza a cobrar el 50% del resultado excedente. Entonces, este es el esquema que está. Si quieren, como les digo, tenemos mucha documentación adicional que soporta y todos los supuestos atrás de esto, pero queríamos que se queden con este dato inicial y llevándolo específicamente cómo impacta para cada ticket inversor. Y en cada año hoy estamos en el año cero, es decir, hoy un inversor eventualmente si pone el ticket mínimo es $100.000. El año uno, es decir, durante el año que viene, no cobra nada porque es todo flujo que está siendo destinado a la obra y a las reformas. Luego al año 2 hay un poco de retorno, que es básicamente este 8% que se empieza a devolver luego de que es sobre un flujo excedente, ¿no? Todavía se sigue destinando mucho flujo a obras. En el año 3 ya hay una mayor recuperación, hay $5.000, suponiendo un ticket de $100.000, ¿no? Ya el inversor se lleva $5.500. Y en el año 4 está el grueso de la devolución, que ya estamos hablando de $192.000. Entonces, y ahí se materializa ese 2x que estamos mencionando, ¿no? Y que cuando uno hace el análisis de TIR completo, de la tasa interna de retorno completa del proyecto, da un 19% anual en dólares llevado punta a punta. Acá la parte más importante es que durante el año, entre el año 3 y el año 4, el proyecto plantea una venta institucional, ¿no? Un exit o a otras empresas similares a Taurus, a Inster, a fondos institucionales, a rates, que hoy en Argentina se habla bastante de lo que es un rate. Bueno, en Estados Unidos es súper común que cuando hay buenos edificios con buena renta garantizada, que es todo el proyecto que nosotros tenemos, revalorizarlo y subirlo a un 95% de una renta de un público muy atractivo, ese activo, ese flujo se puede vender en el mercado. De vuelta, es un mercado muy, muy líquido, muy desarrollado. Y entonces cuando hacemos la salida completa, estamos hablando ya de este 2x que es obviamente un estimado, pero creemos que es alcanzable. Bueno, Así. gracias Juan por toda la explicación de lo que es los flujos. Y bueno, todo esto se termina con la venta del activo, ¿no? Que ahí es un poquito a donde vamos con esta siguiente diapositiva. El ingreso neto operativo del año 4 se estima en 6.800.900.000 dólares, con una tasa de capitalización, o sea, un cap rate neto de impuestos de 4,89. El cap rate, para los que no están familiarizados, es una medida que se usa para calcular
el valor de las propiedades, que lo que se hace es tomar el ingreso anual que genera una propiedad, dividirla por el cap rate y a eso es lo que nos da el valor de la propiedad de, bueno, 140 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo se estima ese cap rate? Y generalmente tiene mucho que ver con situación de mercado. Cuáles fueron las últimas operaciones y a qué cap rate se hicieron, eh, incluyendo, bueno, históricos y también algunas proyecciones y, bueno, en base a todo eso se hace un análisis y se estima cuál es el cap rate al que se puede vender esa propiedad en particular, ¿no? Así que bueno, la estimación a la que llegamos es justamente 4,89% neto de impuestos, lo que nos da un valor de propiedad de venta de 140 millones de dólares, restando bueno, los costos de cierre, el repago del préstamo. Los préstamos, la manera en que se van a estructurar los préstamos es primero un préstamo de 2 años del Bank of New England de 28 millones y medio de dólares, eh, que bueno, tiene como objetivo parte de la compra de la propiedad e iniciar unas reformas, y ese préstamo después se refinancia por un nuevo préstamo eh, de 69 millones de dólares, que bueno, tiene como objetivo repagar ese préstamo anterior y terminar de fondear lo que son las reformas necesarias del edificio, ¿no? Lo que nos da, bueno, como decía antes Juani, la TIR y el múltiplo que le estamos presentando. Y acá abajo lo que van a ver son dos análisis de sensibilidad. Lo que hicimos fue sensibilizar el cap rate, es decir, en el cuadro de la izquierda tomando un periodo de 4 años y en el cuadro de la derecha un periodo de 3 años. Si se vende al cap rate que calculamos, cuál sería el precio de la unidad y cuál sería la TIR y el múltiplo del inversor, y si ese cap rate bajara o subiera, cómo variaría esa TIR y ese múltiplo, ¿no? Obviamente, cuanto más bajo el cap rate, mejor para el inversor. Cuanto más sube el cap rate, menor va a ser el valor de la propiedad. Ahí vi que una de las preguntas que hicieron es si la TIR que estamos mencionando y el múltiplo son para el proyecto o son para el inversor. Nosotros siempre estamos hablando de TIR y múltiplo para los inversores del proyecto. Así que bueno, esa pregunta ya queda contestada. Eh, y bueno, si parece, vamos avanzando también bueno, se nos va corriendo el tiempo. Sí. Un poquito hablamos del equipo. Y bueno, arrancando por Peter Merrigan, que es el CEO Managing Partner de Taurus, lideró la adquisición y desarrollo de más de 7 millones de unidades, que fue bueno, lo que mencionamos al principio. Integra el comité de inversión de Taurus, graduado de Holy Cross y del MIT. Es una persona que está en el rubro del real estate hace muchos años. Ha hecho infinidad de operaciones en el mercado americano de distintos tipos de activos. Y bueno, Taurus siempre se enfocó en todo lo que es real estate comercial, ¿no? Es decir, multifamiliares, es decir, oficinas y es decir, industrial también. Entonces, es un mercado que, bueno, que la gente de Taurus ya conoce muy bien y que, bueno, nosotros de América Capital también. Sí, y luego está Ramiro Juliá, que es el fundador de Americas Capital. Ramiro estudió en Estados Unidos, justamente en el MIT, hizo un máster de Real Estate. Trabajó con el equipo de Taurus directamente allá en Estados Unidos y luego en Argentina fundó Americas Capital. Americas Capital tiene más de 30 años en el mercado. En general, con muchos proyectos de inversores latinoamericanos accediendo al mercado estadounidense y al mercado británico. Y también con un proyecto muy importante aquí en Argentina, que es el Parque Empresarial Austral, que está ahí enfrente al IAE y enfrente al Hospital Austral, en la zona de Pilar, que fue un desarrollo desde cero que encaró el Americas Capital. Así como también algunos proyectos que hoy estamos teniendo en Argentina, y por eso ahí pusimos la página web, en el caso de que quieran ingresar, para ver qué estamos haciendo. Y bueno, Ramiro es el principal impulsor, no solamente de Américas Capital, sino también de un evento que este año hacemos nuevamente, que es el Repensar, que es un evento de inversiones alternativas, donde invitamos a family offices, banca privada, asesores de inversión y dueños de empresa para discutir hacia dónde se está moviendo el capital, no solamente en Argentina, sino a nivel global. Y no queremos dejar de responder preguntas, así que les pedimos por favor, algunas ya nos han escrito, las ponen directamente en el Q&A o en el chat y las respondemos ahora en breve, tanto de manera privada como de manera pública, pero es importante ir respondiendo mientras hacemos el resumen del proyecto, ¿no? Lo primero que decíamos, es un edificio que estaba en quiebra, entonces tanto Taurus como Inster armaron un joint venture, es decir, se aliaron y compraron en esta quiebra a un muy buen precio, a 44 millones de dólares, compraron 3 torres y 305 unidades, ¿no? Eso nos da un costo de 147.000 por unidad, que está muy, muy por abajo del valor de reposición de un apartamento similar en esa zona, ¿no? La ubicación es todo lo que ya mencionamos. Estamos hablando de una zona metropolitana de Boston, con lo cual y a su vez con un público
un público objetivo de que van a ser los residentes de buenos ingresos, público joven, público migrante, público que trabaja o en buenas empresas o relacionadas al sector académico, MIT, Harvard, pero estamos hablando de que si tienen buenas propuestas van a estar pagando lo que nosotros pensamos de renta. Y después lo que es la rentabilidad propia del proyecto, que les dimos todas las razones de los fundamentos por los cuales nosotros creemos que se va a poder, ¿no? Tenemos por un lado el precio de entrada, por otro lado las renovaciones para llevarlo de un A a B, digamos, de una categoría, perdón, de una categoría B a una categoría A, y con un financiamiento bancario que ya hizo el due diligence sobre el proyecto, y a su vez en uno de los mercados más líquidos de Estados Unidos, en el mercado más desarrollado, que es propiamente el mercado de real estate de Estados Unidos, que nos permite plantear luego una venta institucional. Importante, puede ser la venta de los tres edificios por separado, a inversores institucionales cada uno por separado, o los tres en bloque tal cual se compró. Bueno, bueno, otras de las ventajas, obviamente, de este proyecto y por qué le vemos un potencial es el mercado de voto en primer lugar, que, bueno, top 3 de crecimiento de renta a 5 años en Estados Unidos, la ocupación que fue la que ya mencionamos, 96,4%, por lo que hay un crecimiento gigante desde el 25% actual hasta ese 96%, y bueno, en 3 por 2 de crecimiento anual de rentas. eh, Además de, bueno, lo que siempre pasa en el real estate, ¿no? Que son las barreras de entrada, la escasez estructural de oferta y la demanda sostenida por alquileres, que fue lo que mencionamos. Eh, el basis por renovación, también, bueno, mucho del upside potencial de este proyecto es por el costo de reposición. El proyecto permite ofrecer alquileres competitivos y bueno, preserva ese potencial de rentabilidad. Y bueno, la salida flexible, que fue lo que mencionó Juan, y de la opción de vender los activos individualmente o como portafolio completo, con el valor que ya mencionamos de 141 millones de dólares, tomando el cap rate ajustado de 4,58. Así que bueno, ese es en resumen el motivo por el cual cuando Taurus nos acercó esta propuesta lo vimos una buena idea de traerlos justamente a ustedes, a los inversores, a quienes estén interesados y quienes quieran tener exposición a un mercado desarrollado, un mercado muy sofisticado como es el americano, particularmente en el real estate, ¿no? Sí, Es decir, Juan, ahí tenemos una consulta específica que es de si hay posibilidades de salida anticipada y cuáles son las condiciones. Este proyecto se plantea para justamente esperar la revalorización que corresponde, que en general tarda de mínimo 2 o 3 años para que suceda. Eh, Así que en ese sentido no está contemplada las salidas anticipadas, es decir, las penalizaciones que puede haber en ese caso no justifican los rendimientos, o sea, todos los rendimientos que estamos mostrando no, se terminan anulando. Lo que sí es importante mencionar aquí es este último punto que mencionaba Ale. Son tres edificios y se puede vender de manera individual o de manera en bloque. Entonces eso te da esa flexibilidad para generarle flujo a los inversores. Y después algo muy importante es que los inversores reciben el flujo del proyecto en su conjunto. Eso significa que desde el mismo momento que a partir del año 2 el NOI ya es positivo, ¿no? Porque ya estamos diciendo que ya se hicieron las renovaciones y que las personas están habitando y tenemos una renta ya llevada a este 95% de ocupación. Significa que si el mercado todavía no está en condiciones adecuadas, se puede seguir esperando, porque lo importante acá es que esté ocupado y que vaya generando flujo, y ese flujo va destinado a los inversores. Obviamente el objetivo y el rendimiento más grande viene por una venta, por un exit, pero no estamos atados, no es como un proyecto de- de desarrollo desde cero, donde hay que vender las unidades y no te quedas con unidades ociosas que no las podés vender, sino que en definitiva van a estar ocupadas y van a estar generando flujo y ese flujo va a ir para los inversores. Nos da mucha mayor flexibilidad y garantías para los inversores. bueno, buenísimo, Bien. Juan. Y ahí veo, bueno, una consulta de cómo es la comunicación con el inversor. Y eso obviamente es nuestra especialidad, ¿no? Taurus envía reportes trimestrales de cómo van avanzando los proyectos. Nos van contando, digamos, cómo va avanzando lo actual versus las proyecciones que se han tenido, cuáles han sido las causas de los desvíos. eh, Reportes que obviamente nosotros miramos y editamos para nuestros inversores particulares, muchas veces también teniendo en cuenta que muchos de nuestros inversores están en más de un proyecto, entonces hay que mantenernos informados. Y más allá de ese reporte, también hay un portal, que es un portal de nuestro, al cual los inversores tienen acceso, tienen su usuario personal cada uno, donde pueden ver justamente el estado de todas sus inversiones y en qué, digamos, cómo se está desarrollando todo el capital que tienen puesto en real estate.
Más allá de eso, bueno, nuestra disponibilidad, de la disponibilidad del asesor con quien hablen constantemente para responder preguntas, hablar sobre los proyectos, evacuar dudas, hablar sobre real estate y obviamente todo lo que necesiten, eh, que bueno, también es lo que hacemos y estamos más que abiertos siempre. Así que bueno, eso por el lado de la comunicación del inversor, que nosotros obviamente creemos que es fundamental. Esos son los tres canales que existen actualmente, los reportes, la página y la relación con el asesor. Sí, perfectamente. Ale, cada inversor tiene asignado uno de los de nosotros, digamos, de los investment partners, y entonces al final del día es una relación directamente humana que ustedes nos van consultando. Lo mismo también para este proceso específico de sacarse dudas de cada inversión. En el caso de que veo que hay algunos que quizás se conectan por primera vez, hay otros que ya son parte de la comunidad. Para remarcarles, ¿no? Tenemos en América Capital tenemos más de 400 inversores en la comunidad que han hecho más de un deal, perdón, al menos un deal con nosotros. Así que nada, y decirles que estamos a disposición para profundizar en este deal específico, en otros, en todas las consultas que puedan surgirles luego. Le enviamos de vuelta, tenemos presentaciones mucho más largas, de más de 35 slides, con muchas proyecciones, muchos números, muy cargados. Pero bueno, queríamos primero darle una primera mirada. Importante decir que el inversor entra directamente al proyecto. Nosotros desde Americas Capital no manejamos tesorería de los proyectos, sino que el inversor transfiere directamente al joint venture que es dueño del inmueble, o sea que eso ya es una garantía y una seguridad de por sí. Y luego también va a recibir los retornos directamente del inversor. Nosotros no, como Américas Capital lo que estamos es encima del proyecto como estructuradores, pero no somos los que nos encargamos de mover el dinero de los inversores, así que desde ese punto de vista la garantía cuando firmen los papeles y cuando hagan las transferencias podrán ver que van directamente a este proyecto. Nos pasamos bastante de tiempo, así que lo que nos ponemos es a disposición de todas las otras consultas que veo que hay algunas adicionales. Algunas fueron respondidas en el webinar, así que lo que les proponemos es que hablemos luego, hacemos una call aparte. Si tienen más consultas específicas, las van planteando, les compartimos más información y bueno, a partir de ahí seguimos. Dale, sí, y bueno, muchas gracias por sumarse y como dijo Juan, y a disposición de lo que necesiten, les va a estar llegando la grabación, les va a estar llegando la presentación. eh, y bueno, si quisieran saber más o más información, tenemos más material y estamos en contacto. Muchas gracias a todos, que tengan Gracias muy a buen día. todos, que tengan un buen día. Hasta Chau, chau. luego.